Aquel 2 de octubre no se olvida. Este video será diferente, pues es un tema serio y muy doloroso aquí en México, además de tener antecedentes muy extensos que llevaron a la masacre del 2 de octubre, por lo que para este video volveré al formato largo y no usaré chistes como lo hago en otros videos. Ahora sí, aclarado el punto, comencemos. En la década de los 60, el mundo estaba al borde de una guerra que amenazaba con acabar con la vida humana. Los países se encuentran divididos por la cortina de hierro y por dos corrientes económicas. Por un lado, teníamos el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos, y por el otro, tenemos al bloque comunista y la Unión Soviética como su máximo representante. Y si bien estos dos países jamás se enfrentaron en una batalla de forma directa, sí se dieron incidentes en los cuales ambos países se vieron involucrados, tal como la Guerra de Corea, la Revolución China y la más recordada, la Guerra de Vietnam. Ahora bien, todo este contexto, ¿cómo se relaciona con el 2 de octubre? Fácil. Quédense con que existía el comunismo, que había mexicanos que apoyaban dicho movimiento y que el presidente de aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocido como El Chango, repudiaba esta corriente y que decidió reprender a cualquiera que estuviera a favor de esta de formas muy radicales. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Manuel Ávila Camacho introdujo un nuevo artículo al Código Penal Federal, el cual describe un delito como disolución social o cualquier expresión de descontento con el gobierno o el régimen. En resumen, permitía al gobierno, la policía y al ejército reprimir con la fuerza necesaria estas expresiones de protesta. Y si bien la idea se dio para evitar cualquier muestra de simpatía al bando del eje, esto fue algo de lo cual el gobierno abusó durante varios años. Como por ejemplo, la huelga de los ferrocarrileros en 1959, donde lo único que exigían eran mejores condiciones de trabajo. Pero, amparados por el artículo 145 del código anteriormente mencionado, las fuerzas del gobierno reprimieron a los huelguistas con uso de violencia excesiva, arresto a los líderes de la huelga y encarcelamiento en el Palacio Negro de Lecumberri. O también en 1965, donde médicos del ISSSTE y el IMSS protestan por la mejora de salarios. Una vez más, se usa el artículo antes mencionado y granaderos desalojan la huelga y en secreto despiden a los líderes del movimiento. Noten que en estos casos la violencia estatal está siempre presente, y es con esto que llegamos a 1968. El 22 de julio de 1968 tuvo lugar un partido de fútbol americano entre estudiantes del Poli y de la UNAM. Se encendieron los ánimos entre seguidores de ambos equipos, provocando que se arrojaran piedras a las ventanas de una escuela. Para poder frenar esta trifulca llegaron granaderos con escudos y macanas a calmar la situación. Este suceso es mejor conocido como el asalto a la vocacional número 5. Ya estando ahí, los granaderos decidieron entrar a las escuelas y también agredir a otros alumnos y maestros que nada tenían que ver con lo que había sucedido. Aunque para los estudiantes no era raro ver esa respuesta por parte del gobierno. Algo en este acto avivó el descontento por la represión. Furiosos por las acciones del gobierno y que a la mínima excusa sacaran a los granaderos como un modo de persuasión, los estudiantes del IPN organizaron una protesta en contra de la violencia de los granaderos. Fueron de la Ciudadela al casco de Santo Tomás y ya que estaban cerca, decidieron ir al Zócalo, solo que no iban a llegar, pues a media marcha unos porros se pusieron a vandalizar comercios por donde pasaba la protesta, por lo que una vez más tuvimos la presencia de los granaderos, los cuales violentaron a todos los que se encontraban ahí. Algunos estudiantes escaparon y refugiaron en el colegio de San Ildefonso, barricando la famosa puerta barroca del colegio. Luis, el Diablo Echeverría, pide que el ejército entre al colegio por la fuerza, y así lo hacen, con ayuda de la llave más novedosa de aquel entonces, la bazooka. Con eso destrozaron la puerta antes mencionada, entraron y atraparon a los estudiantes que se habían refugiado ahí. Esto no podía quedar así. El gobierno había abusado de su poder y no solo había violentado a estudiantes y maestros, sino que además había volado en 1000 pedazos una puerta con valor histórico. Fue así que dio inicio a una serie de acciones que culminaría con la matanza del 2 de octubre. El movimiento estudiantil había iniciado. Tras los acontecimientos del colegio de San Ildefonso, la cólera de los estudiantes no solo fue en aumento, quienes decidieron formar el CNH, Consejo Nacional de Huelga, conformado por estudiantes de preparatoria y universidad del IPN y de la UNAM, que se fueron a paro nacional y sus demandas se resumían en 6 puntos: libertad a los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías, extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión y no creación de cuerpos semejantes, derogación del artículo 145 y
145b del Código Penal Federal, indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de las agresiones, y por último, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policías, granaderos y ejército. Hasta ahora suena como que el movimiento surgió a raíz del descontento nacional con la violencia que se perpetraba contra estudiantes y ciudadanos. En ningún momento se mencionó una revolución comunista. Nadie decía ni citaba esta palabra tabú, pero el chango tenía otros datos. Alguien le metió en la cabeza que este paro nacional de la UNAM y del Poli eran un complot comunista para quitarlo del poder y poner a un dictador soviético en el patio trasero de los gringos. Y con Vietnam muy presente en su cabecita, se hacía ideas muy locas de lo que podía pasar. Y aquí se cimentó su resolución de acabar con este movimiento, costara lo que costara. ¿Cómo? Déjenme ponerles ejemplos. Que el CNH hace una huelga y ponen una bandera rojinegra en el asta bandera del Zócalo, saquen un tanque del Palacio Nacional y disparen contra el que se encuentren. Que un líder del movimiento dio un contragrito de independencia en el IPN, sáquenlo, golpéenlo y enciérrenlo en Lecumberri. Recordemos que es la cárcel que era más temida en aquel entonces. A cada acto había una exagerada respuesta del chango. El CNH no ganaba territorio, pero se les había ocurrido algo. Notaron que siempre que protestaban, llegaba gente de fuera a mezclarse con ellos. Y de ahí causaban destrozos. Luego llegaban los granaderos o el ejército y los reprimían. ¿Cómo podemos evitar esto?, pensaron. Hacemos una marcha en silencio. Así nadie podría mezclarse con ellos e iniciar destrozos. La estrategia funcionó, y ahora el movimiento llegaba a su faceta más organizada. Nada de cambios de último minuto. Todo era conciso y preciso. En 1968 México fue escogido como sede para los Juegos Olímpicos por el Comité Olímpico, y la fecha de inicio de los Juegos estaba pactada para ser el 12 de octubre, y el chango quería mostrar ante los extranjeros una buena imagen de nuestro país, y a sus ojos, un grupo de estudiantes comunistas revoltosos arruinarían todos sus planes, por lo que necesitaba una solución radical para acabar con este problema. La solución a las paranoias del chango Ordaz se las dio en bandeja de plata el infame Luis Echeverría. La llamada Operación Galeana, la cual se llevaría a cabo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Faltan 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos, y el CNH convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. A este lugar se dan cita 10,000 personas aproximadamente, entre estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que apoyan al movimiento, pero también se hallaba entre este grupo el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar del gobierno conformado por cadetes del ejército, miembros del Estado Mayor Presidencial, la policía, granaderos y un largo etcétera. Estos tenían una misión: acabar con el movimiento estudiantil y asegurarse de que los Juegos Olímpicos se llevaran a cabo sin ningún contratiempo. A las 6:15 p.m. 2 helicópteros sobrevolaron la plaza y echaron 2 bengalas verdes. Esta fue la señal de 2 cosas. La primera para el ejército, de rodear la plaza y entrar a desalojar a los protestantes y arrestar a los líderes. La segunda era para el Batallón Olimpia, los cuales se posicionaron en el edificio Chihuahua, desde donde los líderes estaban dando el discurso. La bengala dio luz verde al batallón para empezar la masacre. Primero debían matar al jefe del ejército y después abrir fuego indiscriminadamente contra soldados y estudiantes. Los soldados, creyendo que era una emboscada por parte de los estudiantes, dispararon a todo lo que se movía, y los estudiantes huían como podían y a donde podían. El caos era general, y en el fuego cruzado hubo una infinidad de muertos. Eventualmente el Batallón Olimpia dejó de disparar y pasó a arrestar a los líderes. Para evitar que el ejército los matara en la confusión, los miembros del batallón, para identificarse, llevaron un guante blanco en la mano izquierda. Los soldados creían que el batallón solo estaba ahí para apoyarlos en el arresto, no para generar la masacre. Y puesto que no tenían esta información, el ejército buscaba sangre. Sabían que varios estudiantes se habían escondido en el edificio y otros lugares. Buscaron en tinacos, refrigeradores, lavadoras, y a quienes se encontraban, los mataban. Toda la noche hubo gritos y disparos. Hasta la actualidad no se sabe el número exacto de muertos. El chango Ordaz dijo que no pasaban de 40. Sin embargo, la escritora Elenia Poniatowska, en su libro La Noche de Tlatelolco, citó el testimonio de una madre que vivía en el edificio Chihuahua que contó 65 en un solo lugar.
no tomando en cuenta la plaza entera. Unos documentos desclasificados del Pentágono citan al menos 350 muertos, y una cita anónima dijo que vio todo el suelo de la plaza tapizada de muertos, por lo cual decir que las cifras que dio el chango están maquilladas es quedarse corto. Díaz Ordaz jamás se arrepintió de sus acciones ese día. Echeverría subió a la presidencia y repitió su estrategia en el halconazo un par de años después. Y si bien ambos son recordados por ser responsables de estos actos inenarrables, jamás pisaron la cárcel. Díaz Ordaz murió el 15 de julio de 1979 y Echeverría pasó a mejor vida el 8 de julio de 2022. Los protestantes que sobrevivieron o fueron encarcelados en Lecumberri o se escondieron de la vista pública por décadas, y el movimiento en general quedó marcado por el gobierno y los medios de comunicación oficiales como un grupo de comunistas reaccionarios que mataron a unos soldados. Cualquier simpatía que hubieran generado murió con los estudiantes en Tlatelolco. Este acto de represión estatal sigue siendo el más mortífero en la historia de México, pero no ha sido el único, ni el último que haya sucedido. Por eso, en memoria de quienes no están ahora, se alza la frase en cada aniversario: 2 de octubre, no se olvida.